Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos hermanos. Dios me les bendiga. Qué bueno de verles a todos otra vez. Qué bueno. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Leeremos del verso 14 hasta el verso 21. Mateo 25, 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. El tema, hermanos, de las señales es un tema que debemos meditar en el sentido de que, como estamos conscientes del programa de Dios y tenemos la capacidad de conocer las señales, eso nos pone en el contexto de entender la velocidad del transcurso del tiempo y del programa de Dios. Y en ese sentido, eso nos trae un compromiso personal y como iglesia. En el sentido de entender que los tiempos no son tan dilatados y tan extensos como el hombre común o el hombre de la calle entiende que así será. Cuando nosotros vemos las noticias, tanto médicas como de otro tipo de información, el hombre normal piensa que este mundo va a durar mucho. Sin embargo, para el creyente que tiene conocimiento del programa de Dios y tiene conocimiento de las señales, sabe que las cosas no son así. Ahora, eso nos indica algo importante en nuestras vidas. Y lo que nos indica es que debemos de aprovechar el tiempo. ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo? Porque cuando nosotros seamos llamados, seamos raptados, que es el acontecimiento que marca el fin de las señales y el comienzo propiamente dicho de los acontecimientos escatológicos. Esa porción que el hermano Manuel leyó ahora de Daniel capítulo 12 corresponde a la etapa de acontecimientos escatológicos después del rapto. No tiene aplicación ahora. Lo que se le ha revelado a Daniel y lo que Daniel escribió tiene cumplimiento al final de la gran tribulación. Entonces es importante que entendamos esto. Las señales nos avisoran que el tiempo del fin se aproxima. Y el tiempo del fin para nosotros es delicado. Y alguien dirá: ¿y por qué delicado si nosotros conocemos el programa y sabemos la esperanza que nos aguarda? El primer acontecimiento en la Biblia que tiene que confrontar la iglesia cuando sea raptada es el tribunal de Cristo. Tal como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Para que seas cuestionado acerca de lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo. Es decir, cada uno de nosotros de manera individual
no como iglesia, no como matrimonio, no como familia, sino de manera individual, ha de comparecer al tribunal de Cristo. Y en ese tribunal vamos a ser juzgados en cuanto a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Es decir, el tiempo de las señales para nosotros representa un tiempo que debemos aprovecharlo al máximo, porque eso significa que el tiempo de mi comparecencia delante de un tribunal se acerca. Y aunque ese tribunal no tiene que ver con mi vida espiritual, sí tiene que ver con cosas que Dios va a premiar, y que no solamente va a premiar, sino que, como dicen los grandes maestros, posiblemente van a provocar en nosotros ciertos comportamientos espirituales que todavía no podemos, diríamos, visualizar totalmente. Todo parece indicar que aquellos que reciban grandes recompensas tendrán lugares muy especiales en el reino de Dios, o tendrán cierta cercanía al Señor que los demás no tendrán. Eso es importante, porque a veces pensamos, ¿todos los creyentes estaremos al lado del Señor? Sí, por supuesto, en un sentido sí, pero con relación a ciertas responsabilidades y estado de Él, posiblemente no. Entonces es importante que observemos eso. Debemos aprovechar el tiempo mientras estemos aquí. Y uno de los capítulos que nos habla más claro acerca de eso es este capítulo 25. ¿Qué hacer mientras contemplamos las señales, pero el tiempo no llega? ¿Qué hacer? Eso es lo más importante de este capítulo. ¿Qué hacer mientras se aproxima el tiempo final? Ya sabiendo que tan pronto seamos levantados, la primera acción es un tribunal. Entonces debemos estar ahí. Entonces el escritor del libro aquí nos presenta ese acontecimiento en la persona de un hombre que ha decidido dar un viaje largo. Ha decidido dar un viaje. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, el reino del cielo, la venida del Señor, es comparada aquí con alguien que ha ideado dar un viaje largo. No habla de retorno, sino habla del viaje. Dice, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es importante observar esta analogía que el texto nos da acerca de lo que es el reino de Dios en su futuro, cuando el tiempo concluya, y lo que nos va a decir aquí a través de esta figura de este hombre. Posiblemente es un hombre rico, y aunque vamos a ver que nos habla de 3 siervos, posiblemente vamos a ver, como dice el doctor Carballosa y dicen otros autores, es una representación de ellos. No significa que tuviese solamente 3 siervos. Hay que entender que un hombre que tenía una capacidad económica tan grande como esta, no iba a tener solamente 3 siervos. Así que llamó a los 3 que él entendió que debían ser una representación de los demás. Posiblemente a los demás también les dio talento, les dio capacidades, les dio dinero, les dio bienes, pero posiblemente en otra proporción. Y dice que yéndose lejos, los llamó y les entregó sus bienes. Es importante observar siempre este concepto de les entregó sus bienes, porque en esta porción vamos a ver que se usa la palabra talento, talentos. Y muchas veces nosotros sabemos que en el sentido literal, en el sentido descriptivo, la palabra talento puede acudir a una habilidad.
Cuando vemos a alguien que toca un instrumento de una manera muy fina, uno dice qué talento tiene. O cuando una persona es hábil en arte, o cuando una persona es hábil en cualquier desempeño profesional, decimos qué habilidades tú tienes. Sin embargo, la habilidad, esa habilidad o esa definición alude a una condición propia mía, a una condición con la cual yo nací, o una condición que mis padres se preocuparon por hacerla cada día más evidente y que yo me fui distinguiendo en eso, por ejemplo, como es el tocar un instrumento. Sin embargo, este tipo de habilidad que menciona aquí y talento alude a otro tipo de talento. Y eso es lo que en la Biblia encontramos el concepto de talento ejemplificado aquí. ¿Por qué? Porque dice, Él les entregó. Es decir, no eran talentos de ellos, sino que Él les entregó, ¿verdad? Sí que es importante. Y dice aquí la Escritura, a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Y fíjense como el escritor aquí subraya, a cada uno conforme a su capacidad. Eso es importante notarlo y ratificarlo siempre en el ambiente de la iglesia. Porque aquí hay una figura del talento como la capacidad que Dios da a la iglesia para realizar su trabajo hasta que Él vuelva otra vez. No hay ninguna persona que se va a presentar en el tribunal de Cristo y diga, yo no tengo ninguna razón para sentirme incómodo o no preparado para comparecer a ese tribunal, porque como yo no fui una persona importante dentro de la iglesia o como yo no tenía ciertas cualidades, el Señor no me va a pedir nada. La Escritura nos enseña que no. Cuando nosotros vamos a los escritos que Pablo hace a la iglesia de Corinto, vamos a ver que Pablo les ratifica de una manera muy clara ahí, y luego Pedro también lo hace, ¿verdad? A cada creyente se le dio mínimamente un talento. Posiblemente dentro de la iglesia, cualquier iglesia local, hay creyentes que tienen más de un talento, que pueden hacer más de una cosa al servicio de la iglesia. Pero no hay nadie dentro de la iglesia que no tenga mínimamente uno. Y vamos a ver que eso compromete al creyente para hacerle entender que debe aprovechar los tiempos útiles porque va a ser cuestionado en torno a qué él hizo con esa capacidad que se le dio. Muy importante. Fíjese que le da aquí a cada siervo, ¿verdad?, conforme a su capacidad. Es decir, aquel hombre no solamente era rico, no solamente tenía gran cantidad de obreros o de esclavos, sino que él tenía capacidad o tenía el ojo, la visión de valorar la capacidad de cada uno de sus siervos. Así el Espíritu Santo dentro de la iglesia capacita a cada creyente conforme a lo que Él quiere que cada creyente haga. Y en ese sentido, Él va a capacitar a cada creyente para una función específica. Ningún creyente está llamado dentro de la iglesia a ejercer la misma función que el otro, porque en ese sentido yo podía ser sustituido por el otro. Y en las Escrituras encontramos que eso no es posible. Eso es muchas veces lo que yo enseño allá en Villajuana y yo creo que los maestros aquí lo enseñan. Por ejemplo, a veces tengo conflicto allá con algunos matrimonios que dice, el hermano me dice, yo no puedo ir a la comunión hoy, pero mi esposa va. Y él cree que con eso fue suficiente para que yo me sintiera contento. Pero yo le digo, no, siénteteme aquí. Tu esposa no puede sustituirte en la comunión. ¿Por qué? No, porque la adoración y la capacidad de adorar es individual. Aunque estemos casados y la Biblia nos llama una sola carne, en cuanto a la adoración del Señor, uno no puede sustituir al otro. En la adoración al Señor, ambos tienen que estar.
las mujeres de una manera pasiva y y el hombre de una manera activa dentro del punto de vista funcional, no de importancia. Aunque en el culto de adoración el hombre es el que actúa, eso no significa que él sea sacerdote y ella en ese momento deje de serlo. Ella también es sacerdotisa. Simplemente que en el orden operacional, en el orden funcional, él está llamado a ejercer una función y ella a permanecer en inactividad o en silencio. Pero la presencia de ella y la acción de ella ahí es tan importante como la de él. Nadie puede sustituir a otro en el ejercicio de un don, porque los dones son totalmente independientes. Ahora, alguien me preguntará, ¿cuántos dones hay en toda la Biblia? ¿Cuántos dones tiene la iglesia hoy? 20. Cuando usted analiza el tema de los dones espirituales, usted se da cuenta y los repasa, solamente hoy hay al servicio de la iglesia 20 dones. ¿Cuántas iglesias tenemos? Miles. ¿Cuántos hermanos tenemos en cada iglesia? Cientos. ¿Qué significa eso? Que de esos 20, el Espíritu Santo los usa, pero ninguno puede sustituir al otro. Y viene la gran pregunta, ¿por qué? Si solamente son 20 y tenemos miles de iglesias y miles de creyentes, ¿por qué nadie puede sustituir a otro en el don? Porque el ejercicio de ese don y la aplicación de ese don va en función del nivel espiritual y del crecimiento de santificación que el creyente tenga. ¿Estamos claros? Esta parte es difícil, ¿verdad? Pero me interesa que lo entendamos bien claro. Nadie en la iglesia tiene mi don. Por tanto, nadie me puede sustituir. Cuando yo falto a un culto, mi presencia no la puede ocupar otro. Cuando yo falto a un culto de adoración, nadie puede adorar por mí. Mi trabajo a favor de la iglesia no lo puede ejercer otro. Eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo nos dota de talentos, dones, conforme a como Él quiere. Ahí viene otro punto importante. ¿Por qué en la iglesia hay personas que pueden hacer tantas cosas? Visitar hospitales, predicar, ser maestro, cantar, visitar, predicar personalmente, ser buenas personas que ofrendan. Y yo no puedo hacer todo eso, porque el Espíritu Santo nos da los dones como Él quiere. Nunca puedo pensar en por qué yo no hago esto. Si yo tuviera la voz del hermano o de la hermana, yo cantaría. O si yo supiera tocar el piano o ese instrumento como lo toca el hermano que lo toca el domingo, hombre, yo tocaría, pero ¿por qué yo no lo hago? Porque yo no lo sé tocar. No, porque a él le dieron ese don y no me lo dieron a mí. Entonces, dentro de la iglesia, el Espíritu Santo da dones individuales para cada creyente. Eso es muy importante, que es la cosa que vemos aquí. Ahora, esa capacidad de dones no limita la capacidad de trabajo. Vamos a ver que con un solo don es suficiente para hacer. Yo puedo hacer lo que hace uno que tenga 5. Yo puedo hacer igual que uno que tiene 3. Y en el tribunal de Cristo, Dios me va a juzgar no por lo que yo pude haber hecho si tuviera 5, porque Él nunca me lo dio, sino por lo que Él me dio. Entonces, aquí vemos la figura de este hombre rico, ¿verdad?, que deja sus talentos en sus obreros. A uno le da 5, a uno le da 2 y a otro le dio 1 simplemente. Dice, y se fue lejos. Esto habla de una partida, ¿verdad?, sin un retorno señalado. Y esto nos habla de la partida del Señor cuando salió de este mundo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero Él no les dijo cuándo retornaría. Solamente dijo que iría, pero no dijo cuándo retornaría. Así que hay una figura aquí sumamente importante. Y dice el texto, ¿verdad?,
El que había recibido 5 talentos, inmediatamente, ¿verdad? Dice el verso 16, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Me gusta cómo habla, cómo lo escribe este verso aquí, la Biblia de las Américas y la Biblia de Jerusalén y la Biblia de la Nueva Versión Internacional. Dice esa Biblia, e inmediatamente, que no lo dice Reina Valera. Reina Valera dice simplemente, y el que había recibido fue y negoció. Pero esas Biblias dicen, e inmediatamente fue y negoció. Lo que significa que el que recibió esos talentos entendió que aunque no sabía cuándo su Señor volvería, debía aprovechar el tiempo al máximo. Y le habían entregado una riqueza grande, le había entregado un equivalente a 5 talentos, ¿verdad? 5 talentos. A la mayoría de los maestros no les gusta que uno evalúe cuánto sería el valor de un talento en el día de hoy. Ellos dicen que no es prudente porque no hay datos precisos y el talento varió mucho en el tiempo. Pero hay otros autores que sí, que dicen que no está mal siempre, para que uno tenga una idea de qué capacidad de riqueza fue la que ese hombre dejó en manos de ellos. Posiblemente un poquito más. Algunos podían pensar 4 millones, algo así, y algunos llegan hasta, diríamos, hasta 5 millones. Pero estamos hablando de una riqueza para un obrero, ¿verdad? Un esclavo. Estamos hablando de una riqueza extraordinaria, es decir, que puso en sus manos una capacidad tremenda. Y este hombre fue y negoció. Fíjense la palabra negociar. Negoció, ¿verdad? Había una costumbre en esa época. Esto que nos narra Mateo aquí no es un invento, es una costumbre. Y el Señor está utilizando una costumbre. Y el Espíritu Santo nos está revelando aquí por medio de una costumbre, una situación práctica dentro de la iglesia cuando estamos apuntando, cuando estamos mirando hacia la venida del Señor y nuestro encuentro con Él. En el sentido de que debemos aprovechar el tiempo al máximo en base a lo que Él nos ha dado. Entonces, en ese sentido, ahora encontramos aquí que este hombre va y negoció. No dice cómo negoció, no dice cómo lo hizo. Y algunos grandes maestros piensan que esto aquí es una libertad hacia las iglesias, hacia los hermanos y en sentido general para todos los creyentes, en cuanto a implementar diferentes formas de aplicar el trabajo del Señor sin que estemos bajo un molde. Es decir, pudiéramos decir, bueno, a nivel de grupos, por ejemplo, los bautistas tienen un modelo de manejar sus iglesias, de hacer su trabajo, de predicar. Nosotros los hermanos libres tenemos otro modelo. Los hermanos pentecostales tienen otro modelo. Y así cada grupo tiene un modelo. Pero no existe un modelo bíblico que diga todos tienen que manejarse bajo ese patrón, sino que el Señor dejó libertad. Y en los grandes viajes misioneros encontramos también esa libertad. Recuérdense siempre que en el Nuevo Testamento encontramos 3 grandes ejemplos de misiones, ¿verdad? Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, las estuvo pastoreando todo el tiempo. Posiblemente el más importante era la iglesia de Éfeso, pero habían 7 iglesias a las cuales él predicaba continuamente. Pedro a los hermanos que están en la dispersión, Capadocia, Bitinia, etcétera, etcétera. Todas esas iglesias bajo la orientación y guía de Pedro también. Lo que Juan hizo, Pedro no lo copió, ni lo que Pedro hizo, Juan lo copió, sino que cada uno actuó de manera independiente. Y luego encontramos los 3 grandes viajes misioneros del apóstol Pablo, con otro estilo también muy particular. Así que encontramos 3 modelos de realizar la obra del Señor con mucha diferencia uno de otro. Es decir, el Espíritu Santo no dejó un modelo establecido para que lo sigamos. Ahora, si dentro de una línea denominacional, por ejemplo, nosotros los hermanos tenemos la costumbre de celebrar todo primer día de la semana la Santa Comunión.
como lo hacían los apóstoles. Los hermanos bautistas celebran la comunión el último domingo de cada mes, cada 4 meses, y algunas iglesias lo hacen anual, es decir, cada año. Bueno, ellos parten de la reforma y adoptaron su sistema de la reforma. Nosotros partimos de nuestro modelo de los apóstoles, en los primeros ejemplos que nos da el libro de los Hechos. Entonces, fíjense ustedes que aún, ¿verdad?, con esas formalidades que tenemos a nivel de grupo, mantenemos una independencia. El Espíritu Santo nos dio la oportunidad de realizar su obra sin esas limitaciones. Así que dice, este hombre fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Obviamente que cuando el amo puso en este hombre 5 talentos, había observado en él unas condiciones excepcionales, porque le entregó, 5 talentos, y va y sale ahora a negociar y gana 5 talentos. Para ganar 5 talentos había que hacer un gran esfuerzo. Bueno, la costumbre era, un esclavo podía ser utilizado de diferentes formas, para cocinar en la casa, para atender los animales, para llevar los niños al colegio, para limpiar la casa, y otros más habilidosos, que pudo haber sido el caso, ¿verdad?, que algunos buscan como ejemplo el caso de José, ¿verdad? Potifar puso prácticamente todas sus cosas en manos de José. No dice que solamente su casa, todas sus cosas. Denotó la habilidad económica que tenía este muchacho y posiblemente hasta sus negocios personales lo puso en manos de José. Pues la ley en esa época establecía que el esclavo tenía la autoridad de recibir de su dueño ciertas partidas que él considerara. Salía y negociaba y su amo le decía, una parte de esa es tuya. Y él devolvía otra parte a su amo por el trabajo. Así que eso era una costumbre, ¿verdad? Esto es una costumbre. Así que este hombre fue y negoció, ganó 5 talentos y vino inmediatamente. Y dice, y el que había recibido, dice, fíjense que es importante observar la palabra asimismo, del verso 17, asimismo, es decir, siguiendo más o menos el mismo patrón, la misma habilidad, la misma destreza. El segundo dice, el que había recibido 2, también obtuvo otros 2. Es importante observar la palabra asimismo, porque vamos a ver que luego aparece la palabra pero, que es la oposición, el contrario. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Verdad? Qué raro. Él ve lo que hacen los otros 2. Sin embargo, entra dentro de un estado conservador, entierra el dinero, ¿verdad?, cava en la tierra, lo esconde y no hace nada. Vamos a ver que esto podía ser, ¿verdad?, esto podía obedecer a muchos factores, porque ahora mismo no sabemos por qué él actuó así. Pero cuando uno termina de leer el capítulo, va a ver que él dice cosas allá que posiblemente estaban en su corazón antes. Porque vamos a ver en la parte final del capítulo donde dice, te conocía que eres hombre duro. Es decir, que posiblemente la actitud de él de no negociar para beneficiar a su amo era porque ya de antemano él no estaba contento con su amo o le tenía cierto temor. Te conocía que eres hombre. Pero independientemente de eso, lo que uno se pregunta es, una persona que me dé un talento, ¿es hombre duro? ¿Pudiera ser catalogado de hombre duro? Imposible. Porque es que si uno hace un cálculo en base a esa riqueza que dijo Fernando ahorita, ese hombre tenía que trabajar, vamos a ponerle toda su vida, con lo que se pagaba en esa época, que era un denario por todo un día de trabajo, trabajar hasta que no pudiera más, guardar todos sus denarios. El hijo de él tenía que trabajar toda su vida produciendo un denario sin tampoco gastarlo y guardarlo. El nieto de él tenía que trabajar toda su vida trabajando por un denario y también guardarlo.
y posiblemente hasta la cuarta o la quinta generación tenían que trabajar toda su vida sin gastar lo que habían ganado para llegar a la cantidad de un talento. Entonces, una persona que ha recibido, ¿verdad?, una capacidad económica de esta magnitud, no le puede decir a su siervo o a su dueño que eres un hombre duro, pero parece que en la vida de este hombre había algo. Y dice el verso 19, después de mucho tiempo, fíjense bien, después de mucho tiempo, eso nos habla de que el Señor, igual que aquel hombre, se fue y no establece el tiempo. A veces creemos que el tiempo del Señor está al doblar de la esquina, pero no es así, porque ya hemos visto a través del programa de Dios y hemos visto a través de las señales de los tiempos que este programa no se cumple así tan rápido, sino que Dios tiene patrones que va desarrollando, Entonces es importante que un estudiante de la palabra, una persona que sabe distinguir los tiempos, que sabe distinguir las señales, vaya observando eso, que el Señor viene, pero no es mañana, que fue el gran error que cometieron los hermanos de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica había muchos que inclusive habían dejado de trabajar. Iban y se sentaban en la iglesia desde por la mañana diciendo, no, ¿qué tú haces aquí sentado? No, el Señor viene. Pero ¿y tu comida? No, pero ¿para qué voy a coger un trabajo si el Señor viene ya? Entonces Pablo tiene que decirle dura, el que no trabaja y que no coma. Dice, no, porque estaban interpretando como que el Señor viene mañana. Entonces, no. El Señor nos manda a observar las señales de los tiempos y conocer su programa, pero dentro de nuestra actividad normal, tanto eclesiástica como personal. No podemos abandonar y decir, todo indica que esta guerra o que tal cosa o que tal hambruna ya se aproxima y que el Señor está aquí y déjame sentarme aquí, o decirle a los ancianos de la iglesia que me den una ayuda para yo, porque yo no quiero trabajar, porque ¿para qué me voy a emplear si ya el Señor puede venir mañana? No, nunca dice eso en la Escritura, ni nunca hay ningún texto que nos apoye en eso. No, nuestra vida sigue normal. Nuestra vida sigue normal y la vida en la iglesia sigue normal. Hay que trabajar. Eso sí, hay que esforzarse sabiendo que el Señor viene pronto, pero ese pronto no es inmediatez, ese pronto no es mañana, ese pronto es que está cercano, que no es como el mundo cree, como cree la gente, que este mundo ha de permanecer para siempre. De hecho, hay cosas que nos van diciendo, yo no sé cómo hay personas que no ven lo que están, porque aunque no sean bíblicos y aunque no sean estudiantes de la Biblia, los acontecimientos le indican a ustedes que hay cosas que van a cambiar. Ustedes vieron antes de venir para acá las gráficas que vinieron de España, ¿verdad? Eso mete miedo. Y en un ratito, en 3 horas, 4 horas, mire cómo esa agua prácticamente ha barrido con Valencia y ha destruido todo. Y no se esperaba eso, ¿verdad? 300 milímetros de lluvia en 3 horas. Mire como la cantidad, ¿verdad?, de vehículos y propiedades y muertos. El último número que acabo de ver antes de salir para acá va alrededor de 100 muertos ya. Eso, y no se sabe a dónde eso va a llegar. Entonces, las cosas están cambiando, pero la gente lo atribuye eso a circunstancias. Como que esto pasó y seguirá pasando. No, nosotros sabemos que no, ¿verdad? Y ellos deben ser más entendidos, de darse cuenta que los tiempos cambiarán. Pero el tiempo es así. Así que tenemos que estar claros de que los días están por venir. Entonces, dice, vino el Señor de aquellos siervos y vino a qué? Vino, ¿verdad?, a establecer un orden con ellos. Vino a arreglar cuentas. Es decir, hermano, tú y yo tenemos que dar cuenta. A veces me preguntan en la iglesia, ¿quiere usted que el rapto sea pronto? No. ¿Cómo que no? No. Hermano, pero usted sabe lo que usted está diciendo. Sí, yo sé lo que estoy diciendo. ¿Usted quiere que el Señor venga antes del año próximo? No. ¿Pero cómo que no? Que no. ¿Y cuándo usted quiere que venga? Todavía no. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo tengo mi mira
en ganar varios premios. Y sé que todavía no he hecho lo suficiente para ganar esos premios. La Biblia habla de 5 coronas. Posiblemente de esas 5 coronas, ahora mismo, si yo me siento, yo diría, de esas 5, yo puedo aspirar a 3. Ahora mismo. Yo me he evaluado yo como cristiano. En mi función como cristiano, en mi función como anciano. Y yo diría, de las 5, ahora mismo, yo estoy casi seguro que por lo menos a 3 yo le llevo cerca. Pero a las 5 no. Entonces yo no sé qué piensan otros, pero a mí no me gustaría, ¿verdad?, ver a Guillermo con 5 coronas y yo con 3. No, pero ¿y por qué? Pero ¿por qué él tiene que tener 5 y yo 3 si yo pude haber tenido las 5 también? Ustedes se han dado cuenta cuando hay premiación de los Juegos Olímpicos que los atletas que perdieron, ¿a dónde estaban ellos? ¿No van? ¿No van? El día de la premiación ni siquiera van al estadio, ni siquiera van. ¿Por qué? Fueron 4 años preparándose y no alcanzaron. Y fallé, y la mente es pensando cómo fallé después de 4 años y cómo fue que en el momento, en el segundo final me arrebató esa medalla. 4 años de preparación. Y fíjense, no van al estadio, ni hablan de eso, ni dan entrevista. ¿Por qué? Bueno, porque ellos saben que debieron haber ganado y no pudieron ganar. Entonces alguien me pregunta, hermano, ¿y cuando seamos transformados, vamos a tener esos sentimientos? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque la palabra lo explica claro. En un día de otro estudio podemos demostrar eso. Además, el hecho de que haya diversidad de premiación, eso indica que tenemos que aspirar a todas ellas y que debemos preocupar por buscarlas todas ellas. Entonces, si dentro de la iglesia algunas personas están capacitadas para ganar las 5, yo lo puedo ganar también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo tengo que sentarme a ver qué es lo que dice la Biblia para yo ganar esas 5 medallas. ¿Tuve el tiempo suficiente? Sí lo tuve. Ahora, ahí viene la gran pregunta. Posiblemente el tiempo que yo debí invertir para obtener las 5, lo invertí en otra cosa. Ahí está el problema. Escoger el tiempo especial para obtener el premio que dura. ¿Usted ve esos atletas? ¿No se trasnochan? ¿No comen comida fuera de su ordenamiento? A las 5 de la mañana están despiertos en las campos y pistas. Los peloteros, los basquetbolistas, esa gente se cuida porque pensando en esa medalla, esa muchacha del sur que ganó toda esa medalla, ¿qué dijo ella en su entrevista ahí? Tengo todos estos años bajo una disciplina estricta para ganar esas medallas. Entonces, usted quiere ganar ese premio, tiene que someterse a lo que dice la palabra, tenemos que trabajar en base a eso. Ahora, si el tiempo de trabajar yo lo dispongo para otra cosa, para ver deportes, para darle mucho tiempo a la televisión, para usar mucho el internet, para salir mucho de turismo, para esto y aquello, entonces cuando el Señor venga y me llame a su tribunal, yo no voy a poder responder. ¿Por qué? Porque no tuve el tiempo para poner en práctica lo que Él me encargó. Ningún creyente va a tener privilegios sobre otro. A todos se nos ha dado lo mismo, porque todos hemos sido dotados con talentos espirituales para hacer el trabajo. Por tanto, el que no gana esos premios nunca podrá decirle a Dios, yo no tuve eso porque tú no me diste a mí tal condición. No. Es que con el talento que Dios te dio, eso es suficiente para ganar el premio. No necesitas tener 2, ni tener 3, ni tener 5, ¿verdad? Ni predicar como predica fulano, ni hablar como habla fulano, ni ser predicador. No. Con el talento que tú tienes. Ahora, es importante siempre que entendamos cuál es mi talento, porque muchas veces el problema está en que hay creyentes que pasan años y ellos no aprenden a entender cuál es su auténtico talento o cuáles son sus talentos y cómo utilizarlo. Y el tiempo le sigue pasando y le sigue pasando y le sigue pasando. Así que es muy importante siempre valorar esto, porque
cada uno de nosotros tiene que comparecer. Tiene que comparecer, ya lo hemos dicho, está claro aquí. Tiene que comparecer y vamos a ser juzgados en cuanto a eso. Y dice, llegando el Señor, entrevistó al que había recibido 5 talentos, ¿verdad? Cuando vamos al verso 22, dice, llegando también el 21, el Señor, bien, en el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Felicitado, bendecido, has hecho el trabajo que se esperaba. 5, y luego dice, llegó también el que había recibido 2. Y el Señor le dice, 2 talentos me entregaste, dice él, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las mismas palabras. Oye, qué interesante. Ahora, parece que hay un error aquí. No, ¿habrá un error o no? Y ustedes creen que sería justo darle al que trabajó por 5 millones, vamos a poner así, que el que trabajó por 2 millones. 5 millones se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha capacidad. ¿Cómo es posible que Dios le diga, el Señor le dice a los dos la misma palabra? ¿Por qué? ¿Se equivocó Mateo ahí? ¿Por qué eso? Porque, oye, trabajar por 5 y después el que trabajó por 2 y también recibe lo mismo. ¿Y cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? ¿Hay algo raro aquí? ¿Qué tenemos que analizar aquí? ¿Se equivocó el texto? No. ¿Se equivocó Mateo? No. ¿Cambió lo que el Señor enseñó? No. ¿Y cuál es la aplicación entonces aquí de esto? ¿Por qué ambos reciben los 2? La enseñanza es clara e importante para cualquier creyente. Dios premia por la fidelidad al uso de tu don, no por la cantidad de dones que tenga. ¿Está claro? Dios premia por la fidelidad al ejercicio de tu don. Tú has recibido un solo don. Ejercita ese fielmente siempre y con ese es suficiente para recibir palabras de agradecimiento y palabras de bendición. No necesitas 5, porque a veces yo no sé aquí, porque yo soy visita aquí, pero en la iglesia donde me crié y donde siempre he estado, he oído a veces hermanos decir eso. Hermano, el problema es que yo quisiera visitar, pero si yo tuviera la capacidad de visitar, ¿cómo? ¿Te ve? Entonces me apunta a un hermano, a una hermana, como él o como ella. No, tú no necesitas eso, porque a él le dieron ese don, a ti no te lo dieron, pero a ti te dieron otro. ¿Qué tú haces? No, yo canto en el coro. Ah, bueno, ahí está tu don. Hazlo con fidelidad. Hazlo con fidelidad. Yo puedo trabajar con los niños de la escuela dominical. Ahí está tu don. Hazlo con fidelidad. Y el Señor te va a premiar por eso. Porque Él quiso darte un don conforme a ese trabajo. Entonces es importante que entendamos eso. ¿Vamos a comparecer? Sí, pero no vamos a ser juzgados sobre cosas a las cuales no se nos dotó. Vamos a ser cuestionados en base a lo que recibimos y no hicimos. Que eso es lo más importante. Recibí este don, pero nunca lo utilicé en beneficio de la iglesia. A veces pude haberlo hecho para mí propio. Yo canto. Bueno, pero yo quiero que cuando haya aniversario o cuando haya una fiesta especial, entonces me tengan en cuenta. Y los domingos, no, los domingos no estoy muy dispuesto, no. Y los demás días de la semana, no tampoco. Pero ¿cuál es el día que tú? No, los días especiales yo quiero cantar. Entonces usted le da una aplicación al don como usted considere, entonces en ese sentido no va a poder cumplir lo que Dios demanda. Y no tengo que pensar nunca en el don del otro. Si yo tuviera el don, ¿cómo? No. Es que nunca lo vas a tener porque Dios da a cada persona dones únicos.
Y miren otra cosa importante aquí, ¿verdad? Que no es del mensaje, pero que siempre es importante notarlo. Los dones del anciano son diferentes. Los dones del anciano son diferentes. Efesios capítulo 4, verso 11, lo leen después en su casa. Dios al que llama para anciano, a ese le da dones especiales. Por eso, cuando una persona es llamada para ser líder de una iglesia, el Espíritu Santo empieza a mostrarlo dentro de la asamblea, de tal manera que cuando los ancianos preparan a esa persona para reconocerlo, nadie se niega o nadie pone oposición, porque el Espíritu Santo lo ha guiado. Hay dones especiales para el que es llamado a ser líder. Alguien me pregunta, ¿cómo Moisés pudo dirigir 2.300.000 personas por más de un año? ¿Cómo? Bueno, Moisés tenía el poder equivalente a 70 hombres. Un día se cansó y dice, yo no aguanto la crítica, no aguanto más. Y Dios le dijo, escoge 70 hombres y espérame en la puerta del tabernáculo de reunión. Y dice el texto, y tomó de su espíritu y fue poniendo en cada uno de ellos. Es decir, Moisés era un líder con capacidad de 70 líderes. Por eso pudo manejar un grupo de 2.300.000 personas, que es el promedio que se calcula que salió de Egipto. No, pero hasta el momento en que Dios lo escogió, estaba ahí. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no llegó a la tierra prometida? Porque Dios no había determinado que él llegaría. Recuerden siempre lo que yo he enseñado. Lo que sucede es lo que Dios escribió. Lo que no sucede, Dios no lo determinó. Dios no actúa por sorpresa. Todo lo que se da en la vida de una persona, de un matrimonio, de una familia, de una iglesia, es lo que Dios determinó. ¿Por qué no entró? Yo he oído a muchos teólogos cometiendo errores. Que él no entró porque hirió la peña. Pero ya Dios había preparado un sustituto. Cuando él le dice, levanta a un hombre que sepa entrar y salir, Dios le dijo, está al lado tuyo. Está al lado tuyo. ¿Por cuánto tiempo lo había preparado? Desde que él fue levantado para pelear contra Amalek en el desierto, ya desde ahí lo iba preparando. Dios no había determinado que Moisés sería quien entraría. Por eso no entró. Porque en la vida de nosotros se da lo que Dios escribe. No sucede en circunstancias. En su vida y en mi vida se da lo que Dios determinó que se dé. No circunstancias. Pero los líderes que son llamados a dirigir iglesias reciben dones especiales, porque tienen que administrar, tienen que dirigir, tienen que juzgar, tienen que apacentar, y todo eso no lo tiene cualquier hombre. Así que el hombre llamado para dirigir es dotado de condiciones especiales. Así que dentro de los dones, el anciano tiene dones especiales. Entonces, finalizando, que el tiempo se nos fue, dice, y vinieron estos hombres y recibieron la misma palabra. ¿Por qué? Porque ambos hicieron lo mismo. El que 5 ganó 5, 100%. El de 2 ganó 2, 100% también. Cada uno conforme a su capacidad. Y el tercero, que es el pero, ¿verdad?, que vino y escondió, luego entonces se justifica. Eso siempre yo lo he visto en el día de hoy todavía en la iglesia de Villajuana. Cada vez que una persona no cumple lo que los ancianos le dijeron que hiciera, siempre aparece una excusa. Nunca es capaz de decir, me equivoqué.
o no lo hice, o no lo pasé por alto. Siempre hay una excusa. ¿Y qué encontramos aquí de este hombre? Dice, no, pero yo no podía ponerme a negociar porque te conocía que tú eres un hombre duro. Te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual, dice él, oiga bien, por lo cual, un hombre que recibe un talento que nunca iba a reunir en toda su vida y se lo dan sin ninguna condición y le dicen, ve y negocia con eso, gana para ti y para mí. Y luego viene y le dice a ese hombre, ¿verdad? Te conocía que era hombre duro. Eso no es verdad. Y eso lo sabe él mismo, el que lo dijo que no era verdad. ¿Qué significa esto aquí? Una excusa. Una excusa. Siempre que no cumplimos con el trabajo, siempre aparece la excusa. Siempre aparece la excusa. Debemos que tener cuidado, hermano. Cuando el liderazgo de la iglesia, cuando los ancianos de la iglesia le encomiendan a usted un trabajo, no abandone ese trabajo a menos que ellos le digan ya es suficiente. No lo abandone. Porque los ancianos de la iglesia que están para dirigir son los que van guiando a la iglesia y van ordenando la iglesia conforme a lo que ellos ven que es de beneficio para la iglesia. Pero a veces hay personas que no, sencillamente dicen, bueno, yo dejé de hacerlo porque me cansé o porque ya, entonces ahí no, ¿verdad? Entonces es muy delicado esto. Y el Señor le da una reprimenda fuerte. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recogido lo que es mío con mis intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Señor no quedó nada conforme. Pero aquí hay una enseñanza ya para terminar, importante también. A veces hay cosas que yo puedo hacer por mis propios dones, mi propio talento, pero yo puedo utilizar también estrategia para ganar con el talento de otros. Por ejemplo, rápido, mañana en la noche vamos a tener una campaña evangelística aquí. Yo no soy el predicador, pero yo voy a traer 2 amigos. Cuando el predicador hace el llamamiento, una de las visitas que yo traje da un paso al frente y se convierte. ¿Qué por ciento es parte del predicador o qué por ciento es mío? No, es una pregunta retórica, es solamente para analizar. Si alguien estuviera en condición de dar premio, porque si el predicador predica pero no hay amigo, eso no tiene efecto. Pero si yo traigo el amigo y el predicador no predica, tampoco hay efecto. Es decir, que nos necesitamos ambos. Es decir, ahí es donde vemos el trabajo importante cuando la iglesia trabaja colegiada. Cuando cada uno en la iglesia hace su chin, la iglesia crece porque cada uno hace un aporte, aunque pequeño, pero todo el mundo crece. Entonces, en ese sentido, yo no fui el predicador, pero yo gané. El nombre de esa persona, esta es mi estrella, esta es mi corona, porque yo fui que lo traje. Yo no puedo venir al culto. No puedo venir al culto. Pero yo digo, pero desde mi casa yo oraré por el culto. ¿Estoy participando del culto o no estoy participando? Lo que pasa en el culto, ¿me afecta a mí o no me afecta? Claro que me afecta. Por eso llamamos la atención a los hermanos hoy. Oye, si estamos trabajando por lo menos por Zoom, conéctese. ¿Verdad? No, yo no puedo ir a la iglesia, pero estamos trabajando por Zoom, conéctese. ¿Por qué? Porque la iglesia con el Espíritu Santo puede trabajar a distancia. Entonces, en todo eso ganamos. Entonces, hermanos, es importante que entendamos esto. El tiempo que el Señor nos da ya está muy cercano y nosotros que entendemos las señales de los tiempos y los acontecimientos, debemos saber que el tiempo que tenemos para trabajar es poco. Mientras dure el tiempo, no nos detengamos mirando señales. No. Mirar las señales y aprovechar el tiempo sabiendo que esas señales están indicando que el tiempo que me queda para comparecer al tribunal de Cristo se me está cortando. Entonces esas señales son para mí
presionante. Para el otro es ignorancia, pero para mí son presionantes. ¿Por qué? Porque yo sé que ya el tiempo se está acercando y yo tengo que ir a un tribunal. Entonces yo debo apurar el paso. Mientras más entiendo las señales, ¿qué más debo hacer? Más santificación, más preocupación por las cosas espirituales, más oración, más lectura, más participación en la iglesia, más integración, más predicación. Ese es mi trabajo, porque las señales me están diciendo que pronto tengo que comparecer delante de un tribunal. Que el Señor nos bendiga.